Sorprende a los que más quieres con este postre tan fácil y delicioso. Un 1000 hojas de hojaldre con una combinación de sabores tan cautivadora como irresistible. Comenzaremos por preparar una crema pastelera, para la cual necesitaremos verter 300 ml de leche en un cazo pequeño, junto con 3 yemas de huevo de tamaño grande. Incluiremos 50 gramos de azúcar, 20 gramos de maicena y esencia de vainilla. Toma unas varillas manuales y empieza a mezclar bien los ingredientes. Seguidamente lleva el cazo al fuego, enciéndelo y cocina a fuego bajo sin dejar de remover. El objetivo es obtener una crema espesa y con consistencia. Cuando la tengas, viértela en un plato hondo. Cubre con film plástico en contacto directo con la crema para evitar que forme costra y deja que se enfríe, primero a temperatura ambiente y más tarde en la nevera. ¡Estupendo! Ahora vamos a repetir otra crema pastelera, pero esta vez con sabor a chocolate. Toma 80 gramos de chocolate amargo en tableta. Con ayuda de un cuchillo, ve cortándolo en trozos pequeños. Ahora viértelo todo en un plato hondo y reserva hasta más tarde. Para la crema verteremos 250 ml de leche en un cazo pequeño, otros 50 gramos de azúcar, 15 gramos de maicena en esta ocasión y un huevo entero. Mezcla con las varillas. Lleva el cazo al fuego siempre a baja temperatura y remueve hasta que espese. Cuando la tengas, viértela sobre el chocolate troceado. Con las varillas mezcla bien para que se integre con la crema. ¡Genial! Solo queda cubrirla con film de plástico y dejar que se enfríe siguiendo el mismo método que el anterior. Para este 1000 hojas usaremos 2 masas de hojaldre rectangulares. Toma la primera y extiéndela en una superficie plana. Para darle un diseño especial, voy a utilizar este plato con forma de corazón, de 19 por 19 centímetros. En tu caso puedes usar otro objeto o cartulina con la forma que desees. Lo primero es colocar el plato sobre la masa de hojaldre y marcar con un cuchillo su silueta. Ten en cuenta que para preparar este 1000 hojas necesitaremos un total de 3 capas de hojaldre. ¡Estupendo! Para darle un toque más visual y para que engañarnos facilitar el corte de nuestro dulce, voy a usar un cortapastas con forma de corazón de dimensiones más pequeñas. Colócalo en el centro del corazón grande y marca bien presionando sobre la masa. A continuación, retira los corazoncitos y también el hojaldre sobrante de alrededor. Coloca los corazones grandes en una bandeja de horno. Para caramelizar la superficie, toma un poco de azúcar y espolvoréala sobre los corazones. Coloca una hoja de papel vegetal encima y una rejilla o bandeja para ejercer una ligera presión que evitará que los corazones se hinchen. Llévalos al horno previamente calentado a 180 grados durante aproximadamente unos 15 minutos, dependiendo del objeto que hayas colocado encima. Repite los mismos pasos con la segunda masa de hojaldre refrigerada para obtener un tercer corazón. Recupera la crema con sabor a chocolate y remueve con unas varillas para devolverle su textura. Escoge el plato que vayas a utilizar para presentar el postre y pon un poco de la crema para fijar el corazón que hará de base. Como ves, vamos a utilizar una manga pastelera para rellenar el 1000 hojas, formando pequeños montoncitos de chocolate con una punta estrellada. Deberás cubrir toda la superficie con la crema. Seguidamente, coloca encima del chocolate la segunda capa de hojaldre de nuestro dulce, tratando de que el agujero central coincida con el de abajo. Rellena tu manga pastelera, esta vez con la crema de vainilla, y repite el mismo proceso. Por cierto, en Food & Glory estamos encantados y sobre todo agradecidos de ver lo mucho que está creciendo nuestra comunidad.
Si tú también te has unido hace poco a nuestras recetas, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar nos estás viendo para conocer el alcance de nuestra publicación. Para terminar, toma el último corazón hojaldrado y colócalo encima. A la hora de presentar nuestro postre, hay innumerables formas de decorarlo. Yo voy a mostrarte una que personalmente me encanta y no requiere apenas esfuerzo. Coloca varios palillos de brocheta de forma paralela y separados a una misma distancia entre sí. Ahora espolvorea azúcar glass o impalpable sobre el hojaldre, dejando la parte de debajo de los palillos intacta. Después retira uno a uno los palillos con mucho cuidado para no derramar azúcar y manchar nuestro simple pero llamativo dibujo. Para finalizar, voy a optar por unos pequeños montoncitos de crema pastelera en la esquina superior izquierda, combinados con una frambuesa en el centro. Un toque simple pero distinguido. En el día de hoy quisiera mandar un saludo especial a dos grandes seguidoras de Food & Glory, María Segovia e Inma Rodríguez. Gracias por vuestro apoyo cada semana, amigas. Mira qué pinta, sorprendente, elegante y delicioso a partes iguales. Estoy segura de que nadie se resistirá a caer en la tentación de un postre hecho con tanto cariño. Si te ha gustado, apoya nuestra publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!